Fuentesú, soy parte de soporte técnico y antes de continuar quisiera hacer una consulta. Entonces, con la configuración avanzada de los grabadores DAW. Vamos a ver qué puntos vamos a tratar en este seminario online. Vamos a reconocer los diversos tipos de alertas o notificaciones que se pueden configurar en los grabadores. También veremos cómo es la programación de cada una de estas alertas y notificaciones. Además, se verá cómo es la conexión y la utilización de las interfaces de entrada y salida de alarmas que traen algunos modelos de los grabadores DAW. Y culminaremos con los reportes vía correo electrónico y archivos adjuntos a los servidores FTP. Empezamos detallando los diversos tipos de eventos que se pueden reportar en un grabador DAW. Entre estas notificaciones tenemos las relacionadas con el disco duro, las que nos van a mostrar el estado, la operatividad, ¿sí?, de los discos duros que yo tenga en mi grabador, ya sea un grabador convencional, DVR, sea un grabador HDCBI o un grabador para cámaras IP, NVR. Dentro de las fallas relacionadas con el disco tenemos el error en el disco duro. Podemos habilitar esta opción para que nos reporte cuando uno de los sectores de uno o de más discos estén fallando. ¿Qué otra notificación relacionada? Tenemos cuando el disco duro se llena. Podemos habilitar esa opción para que nos avise si ya no tenemos espacio en el disco. Es muy importante saber la fecha máxima en donde tenemos la grabación, para así hacer un backup o respaldo, ¿sí?, de los días anteriores. Puedo habilitar esa opción. O inclusive activar y decirle que cuando quede menos de un porcentaje, sea un 10%, 20%, 5% de espacio en el disco, ya me vaya avisando para realizar un backup del mismo. Otro tipo de alerta es si el DVR no tiene disco duro, o tenía un disco duro, pero ese disco duro generaba fallos que con el tiempo hicieron que el DVR ya no los reconozca y nos mande la alerta, la notificación. ¿Sí? Son utilidades que podemos configurar o habilitar. Dentro de las relacionadas con las cámaras, en este caso yo puedo habilitar una notificación o aviso por detección de movimiento en un canal o en más de uno. Puedo habilitar la pérdida de imagen o pérdida de video, ¿sí? Si una de las cámaras que tenía instaladas dejó de transmitir la señal. Quiero que me avise, me alerte para revisar si fue por un fallo de la fuente, un fallo del cable de video o simplemente la cámara sufrió algún desperfecto. Otro tipo de notificación relacionada con las cámaras es el enmascaramiento o imagen. Por ejemplo, una cámara está instalada, está expuesta, hay una persona que quiere sabotear nuestro sistema, quiere vulnerarlo, intenta tapar el lente. Entonces, cuando esta persona intente tapar el lente, si habilito esta opción, el DVR me notifica con un aviso. Entonces es válido para evitar estos sabotajes. Los relacionados con problemas o fallos de conexión a la red. Uno de los eventos es la desconexión de la red, ¿sí? El DVR se desconecta de la red por algún motivo, el cable de red está dañado, alguien los desconecta, el DVR me puede avisar. Cuando hay un conflicto de direcciones IP en la red, me puede avisar, ¿sí?, con una señal determinada, ¿sí?, para que
la persona encargada de la red tome las medidas correspondientes y ubique, ¿no?, la dirección IP que está haciendo conflicto con el grabador o con algún dispositivo de red. Otro tipo de evento relacionado sería un conflicto con las direcciones MAC, con las direcciones físicas, que también puedo configurar o habilitar. Tenemos también los avisos correspondientes con las entradas de alarmas físicas que tiene el grabador. Cada vez que se activa una de estas entradas, el DVR nos va a avisar. Ahora, ¿cómo nos avisa el DVR, el grabador? Puede ser a través de un aviso local. ¿Cuáles son los avisos locales? Por ejemplo, con un sonido del buzzer, de esa bocina interna que tienen los grabadores ante un evento. ¿Qué otro tipo de aviso local? Me puede mostrar en la pantalla. Tengo mi monitor VGA, mi monitor HDMI o mi monitor analógico, me sale el mensaje del evento, ¿sí? También me puede alertar a través de un mensaje a uno de los correos electrónicos que yo haya configurado previamente. A la vez, puede activar un tour, una vista secuencial de las imágenes de las cámaras que están instaladas en ese dispositivo. Puede activar un tour de una de las Domo PTZ que yo haya habilitado. Yo le indico qué PTZ va a activar, en qué canal está y qué función. Si va a ser un preset, si va a ser un tour, si va a ser un paneo, etc. Puede también hacer una captura de uno de los canales que haya establecido. La captura de la cámara 1, de la cámara 2 o de varias cámaras a la vez. Me permite realizar ese tipo de activación o de configuración. Además puede iniciar la grabación de ese canal específico, siempre y cuando yo habilite en el grabador, ¿sí?, las grabaciones por evento, ya sea movimiento o entrada de alarma, y que no sea una grabación regular, continua, de 24 horas. ¿Sí? Entonces, además, si yo tengo un DVR con entradas y salidas de alarmas, puedo activar las salidas que tiene este grabador para que me dé un aviso sonoro, visual de algún otro dispositivo externo. Dentro de las alertas relacionadas con el disco duro, habíamos mencionado el error en el disco, ¿sí? Esas configuraciones están en la siguiente ruta. Tengo que irme al menú. Dentro del menú tengo que ubicar la opción ajustes y dentro de ajustes señalar la opción evento. Y dentro de evento elegir la opción anormalidad, anormality y la opción disco. Por ejemplo, si elijo entre esa lista desplegable HD error o error en el disco duro, lo habilito, ¿sí? Y tengo una infinidad de opciones que puedo habilitar marcando o desmarcando. Por defecto, si no hay disco duro, sabemos que tiene el sonido típico de la bocina, del buzzer, ¿sí?, que es el tono de alarma, que es ese tono de alarma. También puedo desplegar ese aviso, en una notificación, en un mensaje que va a salir a través de un monitor que está conectado al grabador, ya sea un monitor VGA, HDMI o BNC. Esa sería la opción ver mensaje. Si habilito con un visto bueno la opción email, el grabador, utilizando una cuenta
predefinida, configurada, va a notificarme con un mensaje al correo electrónico de los destinatarios que haya seleccionado. Si elijo la opción salida de alarma, puede activar y hacer conmutar las salidas de alarma que tiene el grabador. También puedo habilitar la opción de evento cuando no hay disco duro, ¿sí? Cuando yo tenía un disco duro instalado, con el tiempo generó fallas y el DVR ya no lo reconoce. Que me notifique, ya sea con el aviso sonoro clásico, con el envío a correo o por un mensaje visual en uno de los monitores que está conectado directamente. O si el disco duro está a punto de llenarse, ¿sí? Está en la máxima capacidad. Cuando dice disco duro sin espacio, no hay espacio en el disco, entonces yo puedo indicarle el porcentaje, ¿sí?, de capacidad que restaría antes de que se llene. Para este ejemplo, vemos que es un 20%, entonces le indico al grabador que me avise cuando quede una cantidad menor o igual al 20% de su capacidad. O puede indicarle, si lo dejo con 0, cuando esté completamente lleno, que me avise. O a un 5% para tener el tiempo necesario y realizar mi backup, ¿sí? Entonces, es configurable. Ese porcentaje de capacidad ha utilizado el grabador para almacenar la información. Habilitar el sonido del booster, ver el mensaje en un monitor o activar una salida de alarma. Me permite elegir esas alternativas. Ahora continuamos con las notificaciones relacionadas con la detección por movimiento. En este caso, es uno de los atributos de configuración de las cámaras, ¿sí? Puedo habilitar la detección por movimiento en una determinada cámara e indicarle que inicie la grabación, si he configurado grabación por movimiento, ¿sí?, de ese canal respectivo, que haga una captura, una toma de la cámara, en este caso la cámara 1, y luego esa foto me la puede enviar al correo electrónico, habilitando la opción email y la opción captura de imagen. Esas alternativas, si quiero que me adjunte el archivo, la captura, el email. También puedo habilitar la salida de alarmas que tiene ese grabador. En este caso ese grabador cuenta con 6 salidas de alarma. Sí, cuenta con 6 salidas de alarma. Puedo habilitar que se active la salida 1, salida 2 o más de una. ¿Sí? Activar una de las PTZs, si tiene programado un tour, un preset específico o un autopaneo, ¿sí? Y la opción tour, que en este caso lo vemos como viaje, ¿no? Que habiliten el tour 1, el tour 2, que quiere decir vista secuencial de pantallas, que haya predefinido en el grabador, ¿sí? Entonces son las opciones que encuentro dentro de detección por movimiento. Por ejemplo, para lo que es el envío de esas capturas de las cámaras al correo electrónico, tengo que habilitar una opción, que es la programación o la agenda de las capturas o snapshot. Por defecto, en el grabador viene habilitada la toma de las imágenes de forma regular,
quiere decir continuo. Entonces, tengo que habilitar la opción que me indica activar el snapshot o activar la captura de imágenes solo por movimiento. Entonces tengo que irme a la siguiente ruta, ir al menú, dentro del menú, ir a la sección ajustes, ir a la opción almacenamiento, luego horario y luego snapshot. Y habilitar la opción solo por detección de movimiento, MD. Desmarcar la opción que diga regular y elegir solo detección por movimiento. Esto es muy importante. Si no, no va a mandar las capturas de las imágenes. Solamente nos va a avisar la detección por movimiento con un mensaje de correo, pero no va a ser la captura. Entonces es muy importante esa observación. Una vez que habilité la detección por movimiento de una de las cámaras, aparte, programé la agenda correcta de las capturas solo por movimiento, tengo que registrar una cuenta de correo electrónico en el grabador, que yo ya tenga establecida. Puede ser un servidor de correo SMTP público o privado. Se puede utilizar cuentas corporativas. ¿Dónde registro esa cuenta de usuario? Tengo que irme a la siguiente ruta. Menú, ajustes, red, email. Y ahí veo diversos campos que tengo que completar o añadir. Primero, tengo que habilitar la configuración de la cuenta de correo para poder utilizar el servicio. En SMTP Server tengo que poner el servidor SMTP de la cuenta que tenga utilizando un correo electrónico. Por ejemplo, ¿qué tipo de servidores SMTP tenemos? Por ejemplo, tenemos servidores públicos como Gmail, como Yahoo, que podemos utilizar. Entonces, si yo tengo una cuenta en Gmail, entonces en SMTP Server tengo que poner la dirección de ese servidor de Gmail. En este caso es smtp.gmail.com. Ese servidor utiliza un puerto para el envío, ¿sí?, de correo. En este caso utiliza el puerto 465. Así ya está predefinido ese servidor. En el campo usuario, username, tengo que poner mi usuario de Gmail. Lo pongo completo, mi usuario en Gmail. En contraseña, tengo que poner la contraseña de mi cuenta de Gmail. ¿Sí? No me puedo equivocar en esa contraseña para que pueda establecer conexión. ¿Sí? Tengo que poner los datos específicos de mi cuenta. En receptor, tengo que poner los destinatarios, a quienes le van a enviar esa información o notificaciones vía correo. En este caso puedo configurar hasta 3 destinatarios. ¿Y cómo se separan estas cuentas? A través de 2 puntos, si se hace la configuración desde el monitor que está conectado al grabador. Y por punto y coma, si se hace por red. Hasta 3 receptores. En remitente o sender, coloco mi cuenta en Gmail completa. ¿Sí? La repito, la misma que en el campo usuario. En el campo tema tengo que poner el asunto, ¿sí? En este caso, ¿qué descripción voy a ver cuando reciba la alerta? Por ejemplo, tenemos la alerta de fábrica que dice alerta DBR, alerta NBR, alerta HCBR. Puedo personalizar cambiando el asunto o tema para poder identificar mejor ese correo. Dentro de adjuntado o adjunto tenemos que marcarlo para que pueda enviar el archivo adjunto. Si no marcamos la opción adjuntado, no nos va a enviar los archivos, las capturas. Tenemos que habilitarlo.
Como está utilizando una cuenta que tenemos disponible en el servidor, estos datos tienen que estar encriptados, ¿sí? Porque pasan a través de Internet, ¿sí? Una red pública. Entonces, utilizamos tipos de cifrado o encriptación para que la información no vaya en texto plano. Entre las principales tenemos el cifrado o encriptación SSL, TLS. ¿Y de quién va a depender ese tipo de encriptación? Del servidor que esté utilizando. Por ejemplo, para Gmail, el tipo de cifrado es el SSL, que ya utiliza ese servidor. En intervalo, tengo que poner el tiempo entre el mensaje de correo electrónico que me va a enviar. En este caso, tengo que poner un tiempo prudencial. Si le pongo 2 segundos, entonces cada 2 segundos me va a enviar el mensaje. Y si la detección por movimiento duró 40 segundos, entonces me va a enviar 20 mensajes a más. Entonces me puede llenar la bandeja de entrada, ¿sí? De los destinatarios. Entonces se aconseja ponerle un tiempo entre 10 y 15 segundos. Para valores mínimos, ya sabemos que nos va a reenviar más mensajes. Y en el campo Salud Enable lo dejamos por defecto, tal cual viene. No va a tener una repercusión directa en nuestra configuración en 60. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo de configuración utilizando el servidor en Gmail. ¿Sí? ¿Cómo sería? Habilito el servicio en email SMTP server o servidor SMTP. Tengo que poner el SMTP de Gmail, que sería smtp.gmail.com. El puerto que utiliza es 465. No tengo que marcar el campo o casilla que dice anónimo. Si lo dejo en anónimo, no voy a poner mi usuario y contraseña de la cuenta y no se va a conectar el servicio. Tengo que poner el usuario y contraseña. Entonces, siempre tiene que estar desmarcada la opción anónimo. Entonces, en nombre pongo mi usuario en Gmail, en contraseña pongo la contraseña de mi cuenta en Gmail, en receptor pongo los destinatarios, hasta 3, como les había mencionado. Y en remitente, nuevamente repito, mi cuenta en Gmail. En tema o asunto pongo el mensaje, cómo se va a encabezar ese mensaje, ¿sí? El asunto. Por ejemplo, sería, en este caso, DBR Alert. Así llegaría a mi bandeja, si fuera uno de los destinatarios. Tengo que habilitar la opción adjuntado, con un visto bueno para que me envíe la captura de la imagen junto al mensaje del evento. El tipo de encriptación o cifrado que utiliza Gmail es el SSL. Y le estoy poniendo en intervalos 120 segundos. Me envía un mensaje con una captura. Después de 120 segundos me va a enviar otra captura. Siempre y cuando el evento o la detección haya durado un tiempo correlativo al intervalo. En Salud Enable lo dejamos tal cual. Cuando tocamos, aplicamos para guardar los datos. Y luego tenemos que hacer una prueba de conexión. Tenemos que dar clic donde dice examinar o test para que haga una prueba de la cuenta. Entonces, voy a utilizar mi cuenta que he registrado de Gmail, se va a conectar automáticamente con los datos que he puesto al servidor. Si los datos son correctos, me tiene que aparecer prueba exitosa, ¿sí? Si no aparece prueba exitosa y vemos el mensaje de prueba fallida, entonces tenemos que verificar los datos de conexión de red que tenga establecida en la configuración. Por ejemplo, ¿cuáles serían los principales problemas que ante una falla de test? De repente no configuré los DNS apropiados. Los dejé con los DNS genéricos que vienen en el grabador.
No les puse los DNS de mi proveedor del servicio de internet. Entonces me mandaría una falla. O me equivoqué en uno de los campos, ya sea en el usuario, en la contraseña de mi cuenta o en el puerto. Entonces, siempre debemos revisar y verificar la conexión con los servidores DNS y con la conexión de la red. Cuando yo utilizo este cliente de la cuenta de correo, no necesito habilitar ningún puerto en el router en donde esté conectado mi grabador, ¿sí? Porque ese servidor está en la nube, está en internet, no está en mi red, ¿sí? Eso es lo que tengo que realizar. Como ven en esta presentación, puedo realizarla desde el mismo grabador localmente, puedo realizarla a través del servidor web, ¿sí? Ingresando al IP del DVR, del NVR o del DVR-HDSBI y completo los datos de conexión. ¿Cómo sería la configuración si utilizo un servidor público de Yahoo? En SMTP Server tengo que poner el servidor SMTP de Yahoo, que es smtp.mail.yahoo.com. El puerto que utiliza es el 465 y el tipo de encriptación, al igual que en Gmail, SSL. También puedo configurar esa cuenta en el servidor de Yahoo utilizando el puerto alternativo, el puerto 587, pero utilizando una encriptación más avanzada, que es TLS, que quiere decir seguridad en la capa de transporte. Es una versión más actual de lo que es SSL. Pero todos estos datos están en el servidor de Yahoo. Puedo utilizar también una cuenta en Yahoo, en Gmail. Les recomiendo más que utilicen en Gmail, porque tiene más servidores en la nube. Tiene una alta disponibilidad de servidores. También pueden utilizar servidores privados. Tienen un servidor SMTP en la red en donde está el grabador que pueden utilizar. No hay inconveniente. ¿Cómo sería la configuración a través del software? Desde el Smart PSS. Veo los mismos datos de conexión del servidor. Los completo, los lleno y tengo el icono de test para realizar la prueba. En este caso, el archivo adjunto está como attachment. Tengo que habilitarlo. Una vez que he configurado correctamente los datos de mi cuenta en email y he habilitado los tipos de eventos o reportes en mi grabador, ¿cómo recibiría en mi bandeja de entrada? Por ejemplo, recibiría este mensaje cuando no hay disco duro, ¿sí? Si el idioma está en español en el grabador, recibiría evento de alarma, no disco. Me manda la IP local del grabador, me manda la fecha y la hora. En este caso, utilicé un grabador HDSBI. ¿Cómo sería el evento cuando no hay espacio en el disco? ¿Sí? Se llenó completamente y va a empezar a sobreescribir. Vería, evento de alarma, disk, no space. En este caso, este NVR estaba en inglés. Y me manda la fecha y la hora. Y la IP que tenía ese grabador en esos momentos. ¿Cómo recibiría un mensaje cuando no hay disco duro? En este caso, dice no HDD, no hay disco. Por algún motivo. De repente era un disco duro de PC, de esto. Con el tiempo, generó fallos y el DVR ya no lo reconoce más y me alerta. O cuando hay una pérdida de imagen en uno de los canales. Por ejemplo, tenemos pérdida de imagen en el canal 1 y me muestra la fecha. Si habilité la detección por movimiento, aparte habilité el horario de las capturas, en mi bandeja vería detección por movimiento y el archivo adjunto o los archivos adjuntos, porque va a depender todo de la cantidad de segundos que he configurado. Si le he puesto 2 segundos, entonces vería más archivos adjuntos.
más capturas. Eso sería en cuanto a la configuración de la cuenta en el correo electrónico. Puedo utilizar la opción de cliente FTP en el grabador para que el DVR o NVR pueda subir información a uno de los servidores que yo tenga en mi red local o tenga implementado en otro punto a través de internet. En este caso tengo que configurar los datos de conexión de ese servidor FTP, que pueden ser locales, como en este ejemplo que vemos, he puesto una IP local de uno de los servidores FTP que tenemos instalados, el puerto de conexión que utiliza ese servidor FTP, tengo que poner el usuario y la contraseña que tengo habilitados en ese servidor, ¿sí? Tengo que elegir la ruta o especificar la carpeta en donde se va a almacenar esa información que me va a enviar al servidor FTP. Puedo indicarle que no tenga límites en el tamaño de la información que voy a subir. Si lo dejo en 0 megabytes, no tengo límites o restricciones. Pero si le pongo 1024 megabytes, voy a tener una restricción de 1000 megas como máximo. Mi archivo no puede exceder esa capacidad. Entonces lo dejamos en 0 para que no tenga restricciones en cuanto al tamaño. Puedo a la vez configurar el intervalo, el tiempo de subida al servidor FTP. En este caso, vemos que se ha configurado 2 segundos. Quiere decir que voy a subir imágenes del canal 1 que habilité la detección por movimiento y cada 2 segundos va a adjuntar esas imágenes a mi servidor FTP. También puedo habilitar que me tome las capturas de forma continua, en un horario preestablecido. Por ejemplo, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. De forma continua me suba las imágenes. O cuando haya una alarma física, se activó una de mis entradas de mi grabador. Puedo habilitar. ¿Sí? Tengo la opción de test para que haga una prueba de conexión con mi servidor FTP. De manera local no voy a tener tantas restricciones, pero si lo hago desde internet, tengo que poner en server IP la IP pública en donde está ese servidor FTP. No se puede utilizar dominios para el servidor FTP, solamente IP pública fija. Y en ese lugar donde está mi servidor FTP, tengo que habilitar el puerto en ese router. Por defecto, se utiliza el puerto 21. Si han implementado otro puerto, entonces se relaciona ese puerto con la IP del servidor local. Pero recordemos que solamente admite IP pública fija, no trabaja con dominios el servidor. Y donde está el grabador, no necesito habilitar ningún puerto. ¿Por qué? En el grabador no está el servidor, sino en el grabador está el cliente, el que va a utilizar el servicio. Con el botón test me va a aparecer la conexión exitosa o de repente conexión fallida. Si me sale conexión fallida, entonces tengo que revisar los parámetros. Tal vez ese usuario y esa contraseña no está disponible o habilitado en el servidor FTP. Otro inconveniente es que ese usuario y contraseña no tenga el atributo de escribir. Tenemos que darle el atributo de escritura en esa carpeta. Si ese usuario y contraseña no tuviera esa opción de escritura en esa carpeta, no va a poder adjuntar ninguna imagen o subir archivos. Entonces, debemos indicar que siempre tiene que tener ese usuario y contraseña la potestad de escritura, como observación. En la siguiente presentación vemos, ¿sí?, la carpeta que está utilizando mi grabador para adjuntar las imágenes del canal 1. En este caso me pone como rótulo e identificación la dirección IP. E internamente tiene las fotos o las imágenes adjuntas.
de la detección por movimiento. Si le programé 2 segundos, entonces cada 2 segundos tengo las capturas. O si le programé por horario, de forma continua, entonces tendría más archivos. Y por ende va a consumir más espacio de mi servidor FTP. Pero no solamente puedo enviar imágenes al servidor FTP. Hay modelos robustos en la línea de agua que pueden soportar el envío o la gestión de grabaciones al servidor FTP, ¿sí? Que son los modelos más robustos, gama intermedia, gama alta. Para que pueda realizar ese envío de las grabaciones a ese servidor FTP, tengo que habilitar la grabación, ¿sí?, por movimiento. ¿Por qué habilito esta opción? ¿Qué pasaría si habilito la grabación de forma regular? Entonces constantemente subiría grabaciones al servidor FTP y por el ancho de banda que va a utilizar para transferir esa cantidad de información va a provocar congestión en la red. Más si ese servidor FTP está en otro punto, me conecto desde internet. Entonces si lo hago de manera local, entonces les aconsejo que utilicen solamente el envío de las grabaciones al servidor FTP por detección por movimiento, para poder cuidar el tráfico de la red y no saturar. Más si estoy grabando a resoluciones en HD, en Full HD, megapíxeles. Entonces, primero, le indicamos al grabador, ¿sí?, que solamente grabe por detección por movimiento. Habilitamos esa G, detección por movimiento. Y luego, habilitamos uno de los canales para que se active la detección por movimiento. En este caso, el canal 1, la cámara 1, habilito grabar canal 1, ¿sí? Y no tengo que marcar la opción Snapshot. No tengo que marcarla, la dejo libre. Si quiero enviar grabaciones, no tengo que marcar la opción Snapshot, ¿sí? La dejo libre, desmarcada. Les recomiendo que utilicen solamente una pequeña región de todo lo que capta la cámara, para que tengan una detección específica y puntual. Y regulen la sensibilidad, para que no esté afecta a las variaciones de iluminación. Pongan una sensibilidad intermedia y elijan solamente una determinada región, como en esta gráfica, que no sea en todo lo que capta la cámara, en toda la pantalla, ¿sí?, para una mayor precisión. Luego, en la opción FTP, tengo que elegir y marcar la columna que dice Motion, detección por movimiento. Puedo definirle un horario específico para que solamente suba al servidor de FTP en un horario en particular. O si no, de 0 a las 24 horas. Pero lo más recomendado para utilizar mejor los recursos es habilitar un horario específico. Nada más. En ese horario me adjunte las grabaciones. Una vez que habilité la configuración solamente por detección por movimiento en la grabación, habilité en la cámara grabar cuando hay movimiento, voy a recibir las grabaciones en la carpeta que haya especificado en mi servidor FTP. ¿Cómo reconocemos? Primero me va a mostrar la fecha, ¿sí?, del día que está utilizando para enviar las grabaciones. Dentro de esa carpeta que tiene la fecha, vamos a encontrar la dirección IP del grabador que está haciendo el envío. En este caso, es ese grabador que tiene la dirección 192.168.1.27. Si abro la carpeta que tiene la dirección, me van a aparecer subcarpetas, subdirectorios. 001 quiere decir canal 1, 002 canal 2, 003 canal 3, 008 canal 8. En este caso habilité para 4
cámaras. Si le doy doble clic a cada una de ellas, me va a aparecer el archivo .dap y la duración. ¿Sí? Si hubiese establecido la grabación en forma continua, que quiere decir regular y no por movimiento, entonces el grabador va a subir al servidor FTP archivos de 1 hora. Por ejemplo, si le puse de 0 hasta las 24 horas, me va a subir al servidor en esa fecha archivos desde la 1 hasta las 2, de las 2 hasta las 3, como lo tenemos en los archivos que están en el disco duro. Me va a subir continuamente archivos de 1 hora, pero eso va a utilizar mucho ancho de banda. Entonces, lo más recomendado es utilizar solamente el envío por detección por movimiento. Y vería en esa carpeta todos los videos enviados. Como esos videos no van a durar más de 10, 15 a 20 segundos, entonces optimiza mejor el ancho de banda. Sí, que es lo más aconsejable si yo tengo una red interna, y más si lo estoy publicando a un servidor FTP que está en internet. Como vemos aquí, cada archivo está siéndose grabado en el main stream, en el stream principal, ¿sí? Con la máxima calidad. Por eso les recomiendo que solamente lo habiliten para detección por movimiento y en un horario determinado, como un backup o notificación adicional. Ahora veremos las conexiones de los grabadores que soporten entrada y salida de alarmas. Están disponibles para los grabadores de gama media a alta. Los grabadores mini no cuentan con estas entradas y salidas de alarmas. ¿Cómo identificamos esas interfaces? En el panel posterior veremos que tienen rotulados las siguientes etiquetas: 1, 2, 3, 4. En este caso es un grabador que tiene solamente 4 entradas de alarma. ¿Y cómo interpreto? En este caso quiere decir que tiene 4 zonas, como un panel de intrusión. ¿Y cuál sería el común? El común sería el símbolo de unas 3 líneas. Y observamos. ¿Sí? Ese símbolo sería el común. Entonces, serían 2 cables, ¿sí?, para conectar mi detector a una de las entradas. Por ejemplo, el 1 con el común, el 2 con el común, el 3 con el común y el 4 con el común. ¿Sí? 4 zonas. Hay grabadores que soportan 8 entradas. Y lo veremos rotulados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los respectivos símbolos del común para la conexión. ¿Cómo establezco la conexión? Por ejemplo, tengo un sensor PIR. Ese PIR necesita energía para trabajar. Lo conecto a una fuente externa que alimente siempre el PIR. Y los contactos de alarma los conecto. Para este ejemplo, iría un cable al punto 2, que sería zona 2, y el otro contacto al común. Entonces, este PIR lo estoy asociando a la zona 2 o a la entrada 2 de alarmas de mi DVR. Tengo un contacto magnético. Ese contacto magnético no necesita alimentación. Entonces, solamente conecto los 2 cables de alarma que tiene ese detector. Uno va a la entrada 1, que es zona 1, y el otro va al común compartido. Entonces, en este ejemplo vemos que el contacto magnético está yendo a la entrada 1 de alarmas y el PIR está yendo a la entrada 2 del panel que tiene el DVR. Este DVR tiene 8, quiere decir que puedo poner o utilizar 8 zonas. Y en esa zona puedo poner más de un dispositivo, ya sea en serie o en paralelo. Pero si quiero identificar específicamente, solo coloco uno para saber qué detector se activó. Es conexión directa.
Los contactos de alarma del detector, de repente puede ser un detector de humo, una estación manual, un pulsador, un fotoeléctrico, solo los contactos los conecto a las entradas, como si fuera un panel de inclusión. El DVR me va a indicar si es de 4, de 8 o de 16 entradas o zonas. Realizo esa conexión de entradas. Como ven, es muy sencillo. Ahora, así como tiene entradas, este grabador también tiene salidas. A las salidas, ¿cómo las identificamos? Porque tienen el siguiente rótulo. Voy a ver que dicen en el grabador NOC1, NOC2 y NOC3. ¿Sí? Entonces, esas serían las salidas de alarmas que tiene ese grabador. Pero son salidas de contacto seco. En esas salidas no hay voltaje. Entonces, directamente no puedo conectar a estas salidas una sirena, una luz estroboscópica, sino son solamente salidas de contacto seco. El estado natural de esas salidas es normalmente abiertas. No hay continuidad entre ambos puntos. Cuando se active esa salida, automáticamente hay continuidad. Son un mismo punto. Entonces son salidas normalmente abiertas. No entregan energía. ¿Y qué utilizaría para alimentar mis dispositivos como sirenas, luces estroboscópicas, campanas? Tengo que utilizar una fuente externa y un relé que pueda controlar la carga que necesitan estos dispositivos de notificación externa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les recomiendo que hagan las conexiones? Primero, vamos a trabajar con sirenas o luces estroboscópicas de 12 voltios, por este ejemplo. Y el relé que estoy utilizando para que haga la conmutación y la activación va a ser un relé de 12 voltios. Entonces, tengo que poner una fuente pequeña de bajo amperaje. Les recomiendo como máximo que utilicen una fuente de 12 voltios, medio amperio, ¿sí? 100 miliamperios, pero como máximo medio amperio. Y que el positivo de esa fuente, ¿sí?, la conecten a la entrada NO. Vamos a utilizar una sola salida, la salida 1. Entonces el positivo de esa fuente pequeña lo conecto al NO. El negativo de esa fuente pequeña lo conecto al negativo del relé, a una de las entradas de energía que necesita ese relé. En realidad ese relé internamente tiene una bobina, no tiene polaridad, pero a manera de referencia conectamos el negativo de la fuente pequeña con el negativo del relé. Y el común de la salida de alarma lo mando al positivo, para que esta salida de mi DVR haga conmutar el relé de mayor capacidad y amperaje. Ahora, para activar esas luces, sirenas, campanas, dependiendo de lo que consuman, pongo una fuente externa, una fuente más grande. Para este ejemplo, estoy utilizando sirenas de 12 voltios. Entonces, tengo que poner una sirena, una fuente que pueda controlar ese voltaje. En este caso, la fuente es de 12 voltios. Como estoy poniendo nada más 2 dispositivos, le he puesto 2 amperios. Mientras más dispositivos quieran activar, entonces tienen que aumentar el amperaje. ¿Cómo realizo la conexión? El positivo de mi fuente más grande, la fuente externa, lo mando al común del relé. Y el normalmente abierto de ese relé lo mando al positivo de mis sirenas. Y el negativo de las sirenas lo uno con el negativo de la fuente de mayor amperaje. Con esto estamos protegiendo la salida de alarma del grabador, ¿sí?, para que no tenga una sobrecarga y se pueda dañar esa interfaz de alarma. Eso sería lo correcto y lo adecuado cuando quieran implementar una activación de dispositivos como sirenas, campanas o dispositivos que funcionen a 220. ¿Cómo sería para dispositivos que funcionen a 220? Tendría que poner un relé que pueda soportar trabajar con voltaje de 220. Aquí tendría mi línea de 220, ¿sí? Y aquí pongo directamente los dispositivos. Pero siempre utilicen un relé adicional y una fuente pequeña para realizar esa conmutación, ¿sí? Con eso estaremos protegiendo y cuidando
al grabador de cualquier sobrevoltaje, sobrecarga que pueda llegar a producirse. Una vez que identifiqué cómo son las conexiones, tengo que configurar. Para configurarlo, tengo que irme a la siguiente ruta. Clic en menú, evento. Dentro de evento, elegir la opción alarma y dentro de alarma, elegir local alarma. Local alarma. ¿Sí? Va a depender de cuántas entradas o zonas tenga este DVR. Si quiero configurar la entrada 1, entonces habilito la entrada 1. ¿Sí? Como veo en la etiqueta, entrada 1. Luego, dependiendo del detector que haya elegido para conectar, por ejemplo, si es un PIR, el que utilizo, o es un contacto magnético, son dispositivos normalmente cerrados. Entonces, elijo la opción normal, cerrar, o normalmente cerrados. ¿Sí? Y no utilizo ninguna resistencia para conectar los sensores al DVR, van directos los contactos. ¿Qué pasa si hubiese colocado una estación manual, un pulsador, un detector de temperatura, ¿sí? Un detector de humo? Elegiría la opción tipo abrir normal, porque son detectores normalmente abiertos. Entonces va a depender mucho de cómo trabaje ese sensor, si es normalmente cerrado o normalmente abierto. En el caso del PIR o del magnético, elegir la opción normalmente cerrado. Hay una opción que dice anti-DIR, quiere decir un retardo. Yo le puedo dar un retardo antes de que me avise la alarma en esa zona. Quiere decir, se activa el dispositivo, en este caso tiene un retardo de 5 segundos. Puedo ponerle 1 segundo, 2 segundos, ¿sí? Para que no sea tanto tiempo el retardo. También puedo habilitar las grabaciones de un determinado canal. Si voy a grabar utilizando esas entradas, entonces en la agenda de grabación tengo que elegir activar grabaciones solo por alarma, ya no de forma regular. También puedo hacer capturas, snapshot, de la cámara cuando haya una detección del sensor, que me envía el correo electrónico, que me avise con el sonido del buzzer. Puedo combinar ahí las detecciones. Ahora, ¿cómo relaciona esa entrada con esa salida? Observamos que hay una opción que dice salida de alarma. Salida de alarma. Este DVR, está como ejemplo, tiene 3 salidas. Entonces, si yo quiero activar la sirena que está conectada a la salida 1, cada vez que haya una detección del sensor que está en la zona 1, entonces tengo que habilitar salida. Tengo que ponerle un visto bueno. Le pongo un visto bueno y habilito la salida correspondiente. Aquí le indico por cuántos segundos va a sonar la sirena. Detectó el PIR o alguien abrió la puerta y el contacto magnético se activó. Entonces, después de la última detección, pasan 10 segundos para que se silencie. Pero si este sensor sigue abierto, va a seguir sonando indefinidamente hasta que se restablezca. Entonces, desde el restablecimiento va a sonar 10 segundos o la cantidad de segundos que haya puesto. ¿Sí? Si nada más abrí la puerta y luego la cerré, entonces después de 10 segundos, ¿sí?, de activada esa zona, se silencia. Si no, va a seguir enclavada esa zona. Entonces, así puedo relacionar entradas con salidas. También puedo configurar la entrada o la zona 2, que solamente active la salida 2, la entrada 3 con la salida 3. Puedo hacer una correlación. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Algo que no se haya entendido o no quedó claro.
Pueden realizar sus consultas. Vamos a responder las consultas formuladas una por una. La configuración de la cuenta de correo, ¿sí? La puedo realizar ya sea desde el monitor que está conectado directamente al grabador, lo puedo realizar por red a través del servidor web, lo puedo realizar a través del software Smart PCS, si previamente he establecido conexión con el grabador o lo haya registrado, ¿sí? Ya sea por red o de manera local, lo puedo hacer. También la configuración del servidor FTP lo puedo hacer tanto local como de forma remota. Ya. Cuando utilizo la cuenta de correo, ese puerto SMTP no necesito habilitarlo en el router, porque ese puerto está en la nube. ¿Sí? Lo utilizo un servidor que está en internet, no necesito habilitar. En cuanto a la consulta formulada sobre el servidor Hotmail, hemos tenido, ¿sí?, dificultades con ese servidor para realizar la conexión, ¿sí? No son tan estables. Se conectan y luego se desconectan. Entonces, los más estables, empezando del servidor más recomendado, sería Gmail. Yahoo, por momentos, sufre saturación, pero el más estable de todos los servidores es Gmail, de los públicos. En cuanto a la consulta formulada, los grabadores tienen tarjetas Fast Ethernet o Gigabit. Todo va a depender del modelo del grabador, ¿sí? Y sobre todo los de gama alta o los de la serie 7 son los que tienen tarjeta Gigabit. También los modelos más económicos, vamos a ver que tienen ahí tarjetas Fast Ethernet. Tanto para grabadores convencionales, HDCBI y modelos de NVR. Pero todos los determinamos por la ficha técnica, ¿sí? Va a depender del modelo específico. Otra consulta. Hay grabadores, en este caso, de los sistemas IP NVR que tienen dos puertos Ethernet, ¿sí? Puedo utilizar esos dos puertos Ethernet. Un puerto que se conecte directamente a las cámaras IP. Se conecta a mi switch y a ese switch están conectadas las cámaras. Y las veo, ¿sí?, en mi monitor principal. Y el otro puerto Ethernet lo configuro en otra red. Ojo, es muy importante. Lo configuro en otra red. Esos puertos no pueden estar en el mismo segmento. Si quiero utilizarlos para aumentar la capacidad de ancho de banda, tienen que permanecer en la opción que dice múltiple address y con distintos segmentos de red. No pueden pertenecer al mismo segmento de red. Entonces, por un segmento de red, por defecto, la tarjeta Ethernet 1, ¿sí?, es la que se comunica con las cámaras. Y la Ethernet 2, ¿sí?, va a reenviar esta información a los usuarios que estén conectadas a esa interfaz, fase Ethernet 2, pero son segmentos de red distintos, ¿sí? El DVR internamente va a ser ese puente. Ojo, hay que configurar la opción múltiple address, elegir qué Ethernet va a ser la que tiene por defecto. La Ethernet por defecto es la que va a estar conectada directamente a las cámaras, y desde ahí agrego, añado, modifico las cámaras. Y desde el otro puerto solamente me reenvía la información. Me reenvía la información, por ejemplo, a mi software, al Smart PCS, y ahí veo las cámaras, ¿sí? Pero son dos redes totalmente distintas las que tengo que implementar. Y así optimizo, ¿no? Si mi red Ethernet 1 es gigabit, entonces la otra también es gigabit, optimizo. Pero si lo dejo solo con un puerto, entonces las cámaras envían la información al NVR, y luego ese NVR reenvía la información a mi software o a los clientes. Entonces estoy saturando una conexión de red. Y más si no es gigabit. Entonces lo puedo utilizar.
Ya, en una consulta, la conexión a las entradas es sin resistencia de fin de línea, ¿sí? Sin resistencia de fin de línea. No hay que utilizar la resistencia de fin de línea, sino va a haber otra impedancia, otra resistividad, ¿sí? No hay que utilizarla, no es necesario. Ya, las gamas van a estar establecidas por el primer dígito del grabador. Por ejemplo, veo un grabador que es 2104, 5104. Entonces, ese primer número, 257, nos va a indicar la tecnología. Por ejemplo, los de serie 7 son los más robustos, gama alta. Tienen más interfaces de disco, mejor procesamiento, ¿sí? Mejor conexión por red. Soportan cámaras de Full HD, además dependiendo si es un NVR, NVR HSD. Por el primer número lo reconocemos. Y si comparamos, entre las características que están en la lista de precios, veremos, ¿no? Que en los de gama alta, por ejemplo, serie 5, serie 7, son mucho más robustos que los de la serie 2. Otra consulta. Estas salidas que tiene mi DVR de alarmas son de contacto seco, ¿sí? Como son de contacto seco, yo puedo conectar esas salidas a las entradas de un panel de intrusión. Entonces, cada vez que se active una salida de mi DVR, manda la señal a la zona de mi panel de intrusión. O si quiero que mi panel de intrusión le envíe una señal a mi grabador para que pueda ver la cámara, ¿sí? Y monitorear el estado de mi sistema, entonces envío la salida PGM de ese panel de intrusión a la zona. O envío la salida de contacto seco que tenga mi panel a la zona de mi grabador. Entonces va a depender quién activa o quién avisa. Si el grabador va a avisar al panel, entonces conecto las salidas a las zonas del panel de intrusión. Pero si mi panel de intrusión va a avisar al grabador, entonces las salidas de mi panel de intrusión las conecto a las entradas, a la zona. La opción video matriz es para ver las vistas, ya sea múltiples, secuenciales. Habilitar si es vista de 1, vista de 4, vista de 9. ¿Sí? Cada vez que se activa, te muestra. Si elegí mi video matriz vista de 4, se ve la imagen en una vista compartida de 4 cámaras. En este caso hay diferencias fundamentales entre un detector de movimiento físico y el análisis de detección por movimiento que realiza la cámara. La cámara, ¿sí? En realidad lo que detecta son variaciones de iluminación, ¿sí? En cambio, un sensor de movimiento detecta calor, una señal física verdadera. Entonces, ¿qué pasa si varía la iluminación y la sensibilidad de mi detección por movimiento está alta? Entonces, el grabador asume que alguien ingresó a esa zona y me manda la alerta. En cambio, un PIR, si no hay una persona, no hay calor, no se va a activar porque detecta un parámetro físico. Entonces, los sensores detectan parámetros físicos mientras la detección por movimiento de la cámara es solo por variaciones de iluminación. Es algo más relacionado con procesamiento. Entonces, más fiabilidad voy a tener con un sensor físico. En este caso, puede enviarme esas alertas a través de las notificaciones por push al aplicativo, pero les recomiendo que utilicen el aplicativo pagado, ¿sí? La versión Plus. Con ese aplicativo y con esa versión van a poder recibir esas alertas, esas notificaciones, ¿sí? En el aplicativo hay una opción que dice habilitar push notificación. En este caso puedo armar, ¿sí? Horarios de funcionamiento de mi sistema
de entradas de alarmas, de mis zonas de mi grabador. Puedo decirle que solamente esté habilitada la detección, ¿sí?, en un horario específico, para que constantemente no me esté enviando las alertas o notificaciones. Ya tengo que indicarle, ¿no?, con un horario establecido. En cuanto a los discos duros, les recomiendo utilizar discos duros especiales para CCTV, porque son más robustos, resisten este trabajo permanente, arduo, ¿sí? Por ejemplo, en Seagate tenemos la línea HD Video. Pueden utilizar también en Western Digital la serie Púrpura, que son los más recomendados en CCTV, los que se han tenido pruebas y no muestran fallos con las grabaciones, ¿sí? Siempre hay que tener un buen respaldo de su sistema, ¿sí? Entonces utilicen discos duros y CCTV. ¿Sí? Puedo enviar, ¿no? Cada vez que se active una zona de mi sistema de alarmas físicas, que me envíen las notificaciones al correo integrado. En cuanto a los streaming, yo lo puedo regular, ¿sí? No depende si me estoy conectando localmente o desde internet. Pero es configurable, cada grabador tiene sus parámetros, ¿no? Todo va a depender de la resolución, la tasa de datos, los cuadros por segundo, para hacer un test de mi red, ¿no?, y de mi ancho de banda. Esas serán las consultas formuladas, ¿sí? Si tuviera más consultas adicionales o profundizar, ¿sí?, sobre un tema en particular, les dejo mi dirección de correo, ¿sí? Es byan@bsecurityperu.com. También les dejo mi número, ¿sí?, celular, Entel, el que me pueden llamar para brindarles soporte técnico, o por Skype, ¿sí? Espero que les haya agradado esta presentación de la configuración avanzada de los grabadores DAWA. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.